Temporada 3, capítulo 5, titulado Otro palillo de dientes, episodio lleno de subtramas. Tony y su multa, el último trabajo del padre de Bobby, el diagnóstico de cáncer de Junior, Tony y Carmela inician terapia de pareja, la crisis de la mediana edad de Artie y que Meadow se llevara la lámpara con el micrófono. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí les dejo la lista de reproducción de los análisis de las temporadas anteriores. En la primera sesión de Melfi con Tony en el capítulo anterior, ella estaba al límite de él, porque no mostraba interés en las sesiones, y ella le sugirió que asistiera con Carmela a las sesiones, tal vez como una forma de cambiar un poco las cosas, pero Tony insistió en que eso no pasará. Sin embargo, cuando Melfi, sin darse cuenta, reavivó los celos de Carmela al hacer una llamada a la casa de los Soprano, Tony invitó a su esposa a terapia en un intento de aliviar su resentimiento. Un detalle interesante es que desde el capítulo 1, que la serie nos tiene acostumbrados a que en la oficina de Melfi solo se utilice el plano contra plano y a veces unos más abiertos, pero siempre estáticos. Pues en este capítulo deja eso de lado, ya que hay un movimiento de cámara que revela que Carmela también está en la habitación. Más adelante, hay un movimiento similar que revela la presencia de otro personaje en el restaurante, Johnny Sack. Él insistió en el último episodio que se mantendría al margen de los negocios de Nueva Jersey, pero ya está haciendo sentir su presencia. Enoja a Tony al expresar su opinión de que Bobby no debería atacar a Mustang Sally. Johnny Sack se convertirá en un personaje importante en la serie, asumiendo varios roles dentro de la narrativa: mediador, amigo, rival, confidente, etc. Ahora mismo solo está añadiendo algo más de tensión a la vida de Tony. Las amenazas y tensiones en la vida de Tony están en un estado de cambio constante, con reflujos y flujos constantes. Johnny Sack aumenta el nivel de estrés general de Tony, al igual que Ralph, con su comportamiento fuera de control. Pero siguiendo con el resentimiento de Carmela hacia Melfi, tal vez no fue buena idea que fuera a terapia, porque Carmela probablemente pensó que era un tipo de ataque hacia ella. Por supuesto, es posible que Melfi hiciera la sugerencia con la esperanza de que eso alejara a Tony de su tratamiento, porque como dije antes, estaba un poco frustrada de que él no mostrara mucho interés. En cualquier caso, Carmela siente que Melfi se está poniendo injustamente del lado de él, y recordemos que esta no es primera vez que Carmela se siente amenazada por Melfi. En la temporada 1 sintió celos al saber que la terapeuta de su esposo era mujer, y ciertamente, en el mismo capítulo, Tony se sintió incómodo y celoso por el padre Phil, quien se quedó en su casa a dormir. Tanto Tony como Carmela sentían la presencia de un tercero no deseado en su matrimonio, como si se estuviera formando un triángulo amoroso. Sin embargo, sus celos no son realmente justificables, ya que Melfi y el padre Phil nunca han cruzado sus límites profesionales, aunque Phil estuvo bastante cerca. Pero sí hay un matrimonio que corre el peligro de convertirse en un triángulo, el de Artie y Charmaine. Él patéticamente intenta que Adriana se fije en él e intenta pelear con su novio, Chris. Pero Adriana no tiene ningún interés romántico en Artie, por lo que no es ella quien crearía un triángulo. De hecho, el encargado de eso es Tony Soprano. Tony se acercó a Artie para ofrecerle la oportunidad de crear productos bajo el nombre de Satriale, pero Charmaine lo ve más como una oportunidad de que ese negocio sea la fachada de un mafioso. Si Artie emprende este negocio, Charmaine siente que su marido elegiría a Tony antes que a ella y no dudaría en divorciarse de él. Y es interesante que en este capítulo vuelvan a mostrar que ella nunca quiere que Tony toque su negocio para apoderarse de él. Este episodio y el anterior brindan 3 ejemplos de personajes que pueden aferrarse a su sentido de moralidad frente a la tentación. Una de ellas es Charmaine. Como siempre, demuestra que es la voz de la conciencia en la serie. Melfi tomó la difícil decisión de mantener a Tony fuera de sus asuntos, y el policía es la imagen de una integridad sólida. Tony, frustrado y enojado después de la sesión de terapia con Carmela, acelera imprudentemente por las calles. Ahora vemos lo que sucede cuando una fuerza imparable choca con un objeto inamovible. La fuerza imparable es detenida.
El oficial detiene a Tony y no se conmueve por su condición de mafioso, ni por su amistad con el jefe de policía, ni por un soborno. De igual manera, le pone a Tony una multa por exceso de velocidad. Probablemente si a este oficial se le hubiera asignado el caso de Melfi, tal vez los procedimientos se habrían seguido con más cuidado y Rossi no habría sido liberado por un tecnicismo. Y esto nos hace preguntarnos cómo se puede apoyar a un tipo como Tony Soprano, alguien que mueve los hilos para perpetuar los defectos del sistema legal, todo con el fin de librarse de una multa por exceso de velocidad. Just straighten a fucking ticket out, okay? Estos episodios consecutivos tienen un nivel de brutalidad. Ya vimos una violación realista y ahora vemos dos derramamientos de sangre feroz. El sicario, en este caso Bobby, prácticamente tose hasta morir o desmayarse durante su fuga, y por supuesto que la brutalidad no es gratuita. Esto parece demostrar cada vez más que las acciones y actitudes de los personajes de la serie tienen graves consecuencias. El programa se está convirtiendo en un lugar verdaderamente oscuro e inquietante, y esto hace que la rectitud de personajes como Melfi, Charmaine y el policía sean aún más admirables. Son luces que brillan en la oscuridad. Con respecto a Junior, en su trama, volvió el número 3, que después del capítulo De aquí a la eternidad, dicho número adquirió un estatus mitológico en la serie. Ahora en este capítulo, el número 3 obtiene otro significado para Junior. Según sus cálculos, Jackie y el tío Phoebe fueron las dos primeras víctimas de cáncer, y él mismo podría ser el tercero, a menos que Bobby fuera el tercero. Por eso es muy importante para él conocer la causa precisa de la muerte de Bobby. ¿Fue cáncer o su accidente automovilístico? Nunca sabremos cuál fue la causa exacta de la muerte, sigue siendo incierta, pero al menos murió feliz. Acabamos de ver a un hombre con cáncer cubierto de sangre, pero iluminado con alegría. Pero bueno, la mayoría en el capítulo anterior esperábamos ver a Tony tener la oportunidad de vengar la violación de Melfi. Aquí vemos cuán mezquinas y despreciables pueden ser las manipulaciones extralegales de Tony. Mueve los hilos para vengarse del policía, y cuando ve que el oficial ahora tiene que complementar sus ingresos con un segundo trabajo, Tony siente un poco de culpa. Pero una discusión con Meadow sobre los afroamericanos reaviva la ira de Tony hacia el policía. You know what? Fuck him. Cocksucker got what he deserved. El racismo de Tony ha estado arraigado en él desde la infancia. Sus palabras y acciones intolerantes son en gran medida gestos de costumbre. En la escena final del episodio, Tony ofrece $200 al oficial en su segundo trabajo. Puede que Tony esté intentando ayudarlo, pero su objetivo principal es recuperar su propia tranquilidad. Aunque puede que Tony no esté intentando ayudarlo. Si hubiera querido ayudarlo, habría aceptado la oferta del asambleísta Ronald de hacer desaparecer la degradación del oficial. Tony ciertamente quiere humillarlo, obligándolo a aceptar los $200, de la misma manera que siente que el policía lo humilló al hacer que Tony aceptara la multa por exceso de velocidad. Pero el policía no le dan el gusto y no acepta el dinero. Tony queda de pie entre estatuas y fuentes sólidas como los tres personajes moralmente sólidos que nombré antes. El poder y el sustento de Tony dependen de la existencia de aquellos, como el corrupto asambleísta Ronald, cuya moralidad es flexible. Tony queda impotente ante la ética concreta de personas como Melfi, Charmaine y el oficial.